Amén. Gloria al Señor. Abra su Biblia, por favor, amado. Levítico, capítulo 26. Levítico. ¿Qué número de libro es Levítico en la Biblia? Es el tercer libro. Pensé que al unísono me iban a decir 3, pastor. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico, capítulo 26. ¿Alguien sabe qué significa Levítico? Las leyes, exactamente. Levítico son las leyes, eso significa leyes. Cuando lo tenga, capítulo 26, váyase conmigo, por favor, al versículo 14. Vamos a ir leyendo un poco, vamos a leer un poquito bastante ahorita y nos vamos a cortar y después vamos a continuar porque la lectura es larga. ¿Lo tiene? Leemos la palabra. Quiero que me acompañe, por favor, con su voz audible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. La palabra del Señor está bendecida. Puede tomar su asiento. Palabras de Dios, de Jehová, de Yahvé, como dicen unos. Estas palabras, mis queridos hermanos, obviamente usted y yo las acabamos de leer en un libro que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y muchos quieren de repente desvirtuar que estas cosas ya no están como valederas en nuestra época, sino que fue para el pueblo de Israel. Entonces, mucha gente dice, no, lo que pasa es que ahora la gracia del Señor está sobre nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Y eso es verdad. Eso es así, hermano. Pero tú y yo, como hijos de Dios, no podemos decir que esto no puede estar todavía en validez, que esto ya no tiene la misma validez que tenía antes. ¿Por qué? Porque aunque la gracia de Dios está sobre nosotros, también, querido hermano, aquellas cosas o consecuencias que tú y yo cometemos después de haber conocido a Cristo van a venir a nuestras vidas. Estos hombres o mujeres que salieron de Egipto ya habían visto el poder de Dios. 10 plagas que azotaron a Egipto no hacía el pueblo de Israel, que estaba en un lugarcito que se llamaba Gosén. Ellos miraron todo lo que le pasaba al pueblo de Egipto, pero a ellos no les pasó nada. Entonces ya conocían el poder de Dios y el amor y la misericordia de Dios, y también conocían el furor de Dios. Entonces el Señor, conociendo a su pueblo, que ya vamos a hablar de, porque el sermón, perdón, no se lo he mencionado, se llama opositores de Dios. Esta gente
en algún momento se opuso al Señor cuando comenzó a reclamar, cuando comenzó a renegar. En su corazón quizás lo exteriorizaban diciendo: mirá, no tenemos agua, nos sacaste de Egipto para venir a morir, tenemos hambre, etcétera, etcétera. Estaban en su corazón resentidos porque los habían liberado. Imagínense usted. Allá se quejaban, allá lloraban porque estaban subyugados, porque los egipcios los tenían como esclavos, los torturaban, los hacían trabajar extra, más de la cuenta. Y allá estaban anhelando que alguien los libertara, estaban orando, me imagino, pidiéndole al Señor, a Jehová de los ejércitos, que los sacara de esa situación. Y Dios, en su amor y en su misericordia, levanta a un hombre que los liberta. Pero ahora que ya son libres, como tú y yo, del pecado, amén, nos quejamos, o se quejaron. Y comenzaron a oponerse a lo que Dios quería con ellos. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Mis queridos hermanos, si yo le doy una definición, hablé con los servidores temprano y les di esta definición de la palabra oposición. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice: la acción de oponerse. O sea, si usted es un opositor, usted se está oponiendo a algo. Y continúa diciendo: colocar cosas o personas frente a la otra. Oposición, uno contra otro. Y sigue diciendo: un acto de contrariedad, contradicción, resistencia a lo que se dice o se hace. Una persona que es opositora u opositor nunca estará de acuerdo a algo que se está diciendo que se haga, por dos razones. Una, porque es una persona necia, porque no obedece, o porque lo que se está diciendo no es correcto. ¿Existirá una buena oposición, hermano? ¿Sí o no? ¿Está despierto? Pégase, por favor. Claro que sí. Si alguien a mí me manda a hacer algo que está en contra, que está en oposición a la Biblia, yo me voy a oponer. Como por ejemplo el aborto. ¿Alguien está de acuerdo con el aborto aquí? Nadie. Yo espero que nadie. Y si usted está de acuerdo con el aborto, alguien de los que está aquí, porque ahora como los bichos no dicen nada, todos se lo guardan. Si hay un opositor aquí, no, si yo estoy de acuerdo con el aborto, ¿usted está en oposición a quién? ¿Al aborto o a Dios? A Dios. Porque Dios es el dador de la vida. Nadie manda vida, solo Dios. Él la da y Él la quita. Entonces esa oposición es buena, no sé si me entiende. Entonces yo quiero que usted haga la diferencia en esta mañana, que la prédica de hoy no es en contra de aquellos que estamos o que somos opositores o que vamos a estar en contra de cosas malas. Ahí por supuesto que sí, es todo lo contrario a lo que vamos a predicar. No, en esta mañana es los opositores de Dios, así se llama el sermón. Aquellos que están en contraposición de todo, absolutamente de todo lo que Dios hace. Hagamos un recorrido por las Escrituras, mi querido hermano. ¿Quién fue el primer opositor de Dios? El pecado, el primer pecado, hermano, no fue en la tierra. ¿Sabía usted eso? El primer pecado no fue la desobediencia. El primer pecado fue la soberbia. ¿De quién? De Lucifer, de Luzbel, de Satanás. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Ya era el primer opositor. Y tanto así era el primer opositor que cuando Dios crea algo hermoso, algo limpio, algo puro acá en la tierra, Él, por soberbio, por orgulloso, le infunde también al hombre, en este caso específicamente a la mujer, que el hombre pues lamentablemente cayó también, y le pone la curiosidad, le pone la espinita de aquellas cosas que ellos podían llegar a hacer en oposición a lo que Dios ya les había dicho. ¿Qué pasa, hermano, cuando alguien está en oposición con Dios? Le decía a los servidores y se los digo a usted: nadie que sea opuesto a Dios ha ganado. Muchos van a decir: no, pero yo conozco, no, hermano. Aparentemente sí, pero jamás
Jamás alguien que se ponga en contra de Dios va a ganar. Váyase conmigo, por favor, corra a Job capítulo 9. Job capítulo 9. Job está argumentando con Dios. Y sus amigos, en vez de ayudarlo, pues lo estaban acusando, o como decimos en El Salvador, lo estaban atizando. Job capítulo 9. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. Si usted lee el capítulo anterior se va a dar cuenta de lo que Job está, porque él está respondiendo. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Eso está en pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se va a justificar el hombre con Dios? Más aquel que se está oponiendo a Dios. Siga leyendo conmigo. Si quiere contender con él, no le podrá responder. No va a responder. Y mira, el 4 es lo importante que yo quiero que lea. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Lea conmigo esto, por favor, en forma de pregunta. ¿Quién se endureció contra él? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se opuso a él y le fue bien? ¿Quién le llevó la contraria y le fue bien? Nadie, hermano. Nadie. Esa es una pregunta retórica. Esa es como, mira, ¿y la respuesta cuál sería? Nadie. Es una pregunta para que nosotros sepamos. Ya sabemos, en la pregunta sabemos la respuesta. Pero Eva y Adán se opusieron al Señor desobedeciendo. ¿Y cómo les fue? Hermano querido, le dije que nadie va a estar bien oponiéndose al Señor, ¿verdad? Porque el que esté en oposición con Dios, esté en oposición a todo lo que tiene que ver con el Señor. En primer lugar, con su santidad. Diga conmigo, santidad. Si usted está en contraposición al Señor, entonces usted no es santo. Y usted está en contra de la santidad. Porque la santidad de Dios, que es uno de sus atributos más hermosos, santo, santo, santo. El único atributo el cual la Biblia lo menciona, que para Él es 3 veces santo. Usted no puede estar, entonces usted no es santo. No está apartado para hacer su voluntad. Usted está en contra de lo que Él está diciendo. Entonces, si yo estoy en contra de lo que Él está diciendo, ¿qué va a pasar con el Señor y conmigo? Me va a resistir. Dice la palabra del Señor que Dios resiste al soberbio. Lo dice, literal, como se lo acabo de decir. Dios resiste al soberbio. ¿Por qué? Porque el soberbio cree que Él es más que Dios. Y en su santidad Dios no puede tener relación con el soberbio. Entonces esta mujercita y este caballero, el diablo les mete una idea en la cabeza y ellos lamentablemente creyeron a lo que Satanás les estaba diciendo y fueron en contra del Señor, desobedecieron. ¿Y qué hizo el Señor? Ay, vení mi niño tan lindo, ¿verdad que no? Los desechó, los despachó, los echó. Los despidió de un lugar hermoso que había sido creado para el hombre, para su mujer, perfecto. Comida, clima perfecto, absolutamente todo perfecto. Ellos lo desecharon por estar en contraposición a Dios. Sigamos en la Biblia. Todos los antediluvianos, Dios les dio la oportunidad. Antes de esto hay una porción en Génesis que dice, el tema es la maldad de los hombres. Y dice la palabra que viendo los hijos de Dios que les habían nacido mujeres bonitas a los hijos de los hombres, tomaron para sí y se allegaron a ellas. Y dice el Señor que la maldad se multiplicó y le pesó al Señor en su corazón y que dijo, voy a destruir al hombre. ¿Por qué? Este tema es bien escabroso. Los hijos de Dios son los ángeles, hermano. No habla de los hijos de los hombres son los hijos de los hombres, los que nacen. Pero cuando la Biblia cada vez que dice hijos de Dios son los ángeles. Ahí hay un tema que si nos ponemos a discutirlo aquí, a mí me encantaría, vamos a llegar tipo 3 de la tarde o más. Muchos dicen, no, que no son los hijos. Mire,
Que digan lo que digan, pero la palabra de Dios es la palabra. Y si nos vamos a Judas, podemos confrontar eso. Y si nos vamos también a otro libro del Nuevo Testamento, pues vamos a poder confrontar eso. Estos ángeles se metieron con las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Y ahí están los gigantes, los grandes hombres. Dice ahí la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo el Señor? No puedo estar peleando contra hombres o mujeres que están en contra de mía. ¿Qué tengo que hacer? Los voy a destruir. No pueden estar en oposición. ¿Y qué pasó? Mandó el diluvio. Predicó 120 años. Diga conmigo 120 años, hermano. Es un montón de tiempo. 120 años predicando, pregonando Noé. Esto. Pero toditos no creyeron. Y al no creer estaban en oposición a Dios. Cada vez que alguien predica en este lugar, su servidor, el hermano Tulio, los que predican aquí, cada vez que predica alguien aquí y el que está sentado ahí dice, yo no creo, usted está en oposición a si lo que está diciendo la persona que predica está basado en la palabra de Dios, no son inventos. Usted está en oposición a Dios. Cada vez que usted lee, véame para acá. Cada vez que usted vea en la Biblia que dice, y Jehová dijo, no esto, no lo uno, no lo otro, y tú lo cuestionas en tu mente o en tu corazón, y tú dices, ¿y será que será literal? Hermano querido, cuando tú lo cuestionas, ¿estás en contra o estás en contraposición o en oposición a Dios? Sigamos, los veo serios. Después del diluvio, un hombre se levantó poderoso que se llamaba Nimrod y dijo, hagámonos un nombre, como quien dice, el nombre de Dios no nos tiene que importar, hagámonos un nombre nosotros y vamos a hacer una ciudad y que nos recuerden y que nos vean. Y comenzaron a construir una ciudad tremenda, hermano. Pero qué triste cuando tú dices hagámonos un nombre, significa que lo que vale la pena es tu nombre, no el nombre de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Uy, hermano, esto es peligroso. Es peligroso cuando tú y yo como cristianos le damos más valor a otras cosas. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, comencemos a construir, démosle, váyase conmigo, por favor, corra rapidito, Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. ¿Qué hubo en ese momento? Juicio para todos aquellos que estaban en oposición a Dios. ¿Lo tiene? Versículos del 6 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es, vaya, véame para acá. El pueblo es uno. Como quien dice, toditos se pusieron. Los convencieron a todos. Hermano querido, véame para acá. Perdone que le diga así, pero es que veo que se está durmiendo. Ya le dije aquella vez que le iba a traer un rociador de agua, ¿verdad? Imagínese que si el pueblo del Señor nos hiciéramos uno, hermano. Si dejaríamos cualquier tontería. No, que yo soy de las asambleas. No, que yo soy testigo. No, que yo soy tabernáculo. No, que yo soy lo que sea. Y fuéramos uno, hermano. Y nos uniéramos como se unió este pueblo, hermano. Porque estos se unieron para lo malo. Qué lindo sería, hermanito lindo. Esta nación fuera del Dios, todita, completa, el mundo entero fuera del Señor. Si el pueblo de Dios se uniera como se unió, dice que en uno, léalo conmigo, por favor, versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. O sea que dijeron, hey, hagamos esto, démosle. Hagamos lo otro, démosle. Traigamos, hagamos eso. Démosle. Nadie dijo, no. Ahí no estaban en oposición los unos con los otros. Todos al unísono, estaban en oposición contra Dios. Porque el Señor dijo, hey, multiplíquense, llenen la tierra. No les dijo, váyanse a un lugarcito y ahí crezcan. No les dijo eso. Eso fue la molestia de Dios, por si usted todavía no ha entendido la Torre de Babel.
Multiplicaos, dice, llenad, sojuzgad la tierra, llénenla. No hagan lugarcitos así. Pero este hombre dijo, no, yo no voy a hacer lo que Dios. Dice que este hombre era un gran hombre que estaba delante de Dios, dice la palabra. Así usa esa frase, delante de Dios. Y muchos creen que delante de Dios era que estaba bien con el Señor. Delante de Dios era en oposición, como quien dice, aquí estoy. Lo que dijimos al principio, significa estar una persona frente a la otra. Yo no voy a hacer lo que tú decís que haga. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y comenzaron y al unísono se unieron. Sigue leyendo conmigo, por favor. Tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora que lo han pensado hacer. Mire qué determinación de hacer algo en contra o en oposición a Dios. Así sos tú y así soy yo. No los critiquemos a ellos. Porque a veces tú o yo, si no es así, solo tome el consejo y regáleselo a alguien. A veces tú o yo estamos, pero tan concentrados en aquella cosa que me gusta a mí y estamos completamente en oposición a lo que Dios quiere, porque tú te sientes bien con lo que tú crees que estás haciendo bien. Ellos se sentían bien construyendo, hermano. Ellos se sentían bien que había una gran coinonía, había una gran armonía entre ellos. Hey, mira, pásame el ladrillo, pásame mezcla, pásame la pala, pásame esto, pásame lo otro. Hey, vaya, parémonos un ratito, comamos, disfrutemos, hablemos de cómo se va a llamar este lugar, etcétera, etcétera. Todos estaban bien felices. Pero estaban en oposición con Dios. Hermano, ¿usted ha oído hablar algo que se llama fuego extraño? Es hacer algo que tú estás haciendo que Dios no te dijo que hicieras. Eso es ofrecer fuego extraño. Tú estás en oposición, pero tú y yo estabas creyendo que estamos haciendo bien. Hermano querido, yo le quiero decir algo y se lo quiero decir con todo mi amor ahorita que mencioné eso de fuego extraño. Si tú conoces personas que están metidas en esos lugares a los cuales llaman iglesias y que les hablan un montón de cosas, solo te quiero decir una cosa: si tú conoces personas, amigos o familiares, y tú les quieres, diles que solamente preparen su corazón cuando eso termine o explote. Se lo voy a volver a mencionar. Si usted tiene amigos, compañeros, familiares que existen en iglesias de esas donde les hablan y les tiran esto y lo otro, solo dice: mira, prepara tu corazón, porque todo lo que está en contra, posición a Dios, se va a acabar, y se acaba de la manera mala, terrible. Pero para que preparen su corazón. No le digan: mira, andate, porque probablemente lo van a detestar. Solo le dice: prepara tu corazón, porque todo lo que está en contra de Dios, si la Biblia no lo avala, hermano, se va a terminar. Esto no es un ataque a las personas, es un ataque a lo que están haciendo en los lugares a los cuales llaman iglesias. Todo lo que está en contra del Señor se va a terminar y va a acabar mal. Porque entonces, si no, hermano, Dios no sería Dios. Estos hombres comenzaron y trabajaron. Démosle. Mire, siga leyendo conmigo, por favor. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Mire el versículo 8. ¿Qué dice? Léalo. Así los esparció Jehová. Como él había dicho al principio, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. No van a poder. Amado, lindo, precioso, hermano en Cristo, iglesia, no vamos a poder estar en contra de Dios. No lo intente. Por los pecados, la Biblia te manda a que luches, que resistas, ¿sí? Pero hay un pecado al cual la Biblia no te manda a resistir, te manda a huir. ¿Sabe cuál es ese pecado? Huye de las pasiones. ¿Qué pecado es ese? Usted lo conoce.
La Biblia no te manda a resistir ese pecado, te manda a huir. ¿Por qué no te manda a resistir? Porque no vas a poder. Te pongo el ejemplo para que veas que no intente estar en contra de Dios en algo, por muy sencillo que sea. No intente, ni pruebe, ni lo piense. No, Dios es Dios. Él no cambia, Él es todopoderoso. Y sus designios no van a cambiar. No van a cambiar. Entonces, si yo entiendo eso como cristiano, como hijo de Dios, ¿por qué voy a estar en oposición a Dios? Me va a ir mal. Sigamos caminando. No hemos llegado. Esta es solo la introducción, hermano. No, se lo prometo. No hemos tocado ningún punto. Así que hoy no hay desayuno. Sodoma y Gomorra. Lot se lo lleva a Abraham. Errorazo de Abraham, pero se lo llevó. Comienza a crecer Lot, Abraham. Comienzan a tener mucha plata ambos. Comienzan a pelearse. No ellos, sino que sus siervos. Y Abraham, más sensato, le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué va a haber pleito entre nosotros? Si vos te vas a la derecha, vamos a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, vamos a la derecha. Y viene Lot, como todo buen salvadoreño, alzó la mirada y vio que estas tierras estaban lindas, verdes, que habían almácigos, que había arroyos de agua. Le dijo, tío, me voy a ir por aquí, dale, viejo. Yo me voy a ir de este lado. Y llegó a un lugar, que usted sabe cuál lugar es este. Y comenzó a vivir en una comunidad que estaba en contra o en oposición a lo que Dios quería. ¿Y qué pasó? No se fue, se quedó. Y aparte de que se quedó, le gustó. Y se quedó a vivir ahí. Todo lo que, hermano, ponga atención a lo que le voy a decir, por favor. Todo lo que ahí pasaba estaba en oposición a lo que Dios quería y aún así se quedó. Se lo voy a volver a repetir. Todo lo que ahí pasaba estaba en oposición a Dios, pero aún así se quedó. ¿Y qué pasó? Perdió absolutamente todo, hermano. Y aparte de que perdió todo, de una acción pagana de sus hijas con él, nació uno de los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no se fue de un lugar que estaba en oposición a Dios. Vuelva a decírselo a su amigo o compañero o familiar que le dije hace un ratito. Se quedó, no se fue. Lea conmigo rapidito por el tiempo. Génesis 19. Corra. Hoy nos vamos a recorrer toda la Biblia. Génesis 19. Quiero que lea conmigo el versículo 10 primeramente. Y un poquito más. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Lo pongo en contexto. Llegan unos varones a decirle a Lot, mira, hijo lindo, te tenés que ir de aquí porque Dios va a destruir la ciudad. Pero los varones de la ciudad vieron que entraron esos otros varones y llegaron a la puerta y le dijeron, vaya, mira, pajarito, sacame a esos varones que queremos conocerlo. En el término de conocer, en la Biblia es conocerlos sexualmente. Querían tener sexo o intimidad con ellos. Y Lot dice algo que para mí no es correcto. Y creo que Dios no lo permitió. Le dijo, miren, no toquen a estos varones, les voy a sacar a mis hijas. Les digo, hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero no toquen a estos varones. Y le dijeron, no queremos a tus hijas. Han de haber sido feas, ¿va? Sí, por lo que hicieron después han de haber sido feas, de corazón por lo menos. No queremos a tus hijas. Hasta que esa fue trampa de Lot, lo estoy pensando ahorita. Estas no las van a querer porque ellos querían a los varones. Pero siga leyendo el texto, por favor. Versículo 11. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Tuvieron que hacer algo. Dios tuvo que hacer algo. ¿Cómo se llama eso, hermano? Con M comienza.
Misericordia, todavía misericordia. Todavía misericordia del Señor. Siga leyendo, por favor. Saltémonos al versículo 14. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Imagínense Lot. Le dijeron: toma tu familia. No, él quería los yernos. Primer suegro que quería sus yernos, hermano. Levántense, miren, vámonos. Pero los yernos eran de la misma calaña de todos los que estaban allí. ¿Por qué lo sabe, pastor? No lo acaba de leer. No se fueron, se quedaron. Les gustaba esa oposición, ese relajo, esa manera de vivir de ese lugar. Les gustaba. Amado querido, cuando a ti o a mí nos gusta lo que el mundo hace, tú y yo estamos en contraposición a Dios. Sálgase de eso. Dígale: Señor, dame una mente renovada, o ayúdame a renovar mi mente. Salirme de todo aquello que me pueda producir un gozo o un placer terrenal. Todo lo que te produce un placer terrenal, mi querido hermano, está en oposición a Dios. Dice la palabra del Señor que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, y no habla del techo. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. No en las cosas de acá que nos encadenan, hermanos, nos aprisionan. Y tanto a veces estamos aprisionados que los hijos de Dios estamos, voy a decirlo como decía el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho, sin querer queriendo estamos en oposición a Dios. Pues te voy a decir una cosa: sin querer queriendo te vas a destruir. Porque alguien que tiene al Espíritu Santo dentro de sí, hermano, sabe cuando está en oposición a Dios. Lot conocía a Jehová. ¿Usted cree que desde que Abraham sacó a Lot no le mencionó lo que Dios había hablado con él? ¿Por qué cree que creció Lot? Porque estaba con Abraham. Y estos hombrecitos les dan la oportunidad y dijeron: no, aquí nos queremos quedar. 16. Y deteniéndose él, ahí hay una coma, ¿verdad? Deteniéndose él. ¿Quién él, hermano? Lot. Como quien dice: vénganse. Y los ángeles le dijeron: apúrate que la ciudad va a ser destruida. Yo me imagino Lot como los jugadores de fútbol, cuando hacen los cambios y van ganando, así salen del campo. Y ya llegan y los empujan, porque eso de los 5 segundos es pura mentira, hermano. Ahí van. ¿Por qué? Para que el tiempo pase. Al ver los ángeles que Lot estaba tan arraigado a ese lugar, que estaba en contraposición a Dios, ¿qué hicieron? Versículo 16. Y deteniéndose él, Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según, ¿qué dice, iglesia? Aleluya. Dios quiere que salgas y te está jalando en esta mañana. Dios quiere Él te quiere empujar según su misericordia. No es porque tú eres la gran cosa o que valgas la pena. No, vale la pena Él, su amor y su misericordia para nosotros. Y Él te está diciendo: hey, a ti te gusta estar aquí en esto, pero estás en contraposición. Te vas a destruir, te vas a morir. Te voy a agarrar de la mano, te voy a empujar. Y me imagino que el ángel jalándole así, y la mujer así. ¿Por qué, hermano? La misericordia de Dios es grande para con nosotros. Y Él te habla absolutamente todos los días. ¿Por qué? Porque te ama. Y Él quiere que tú estés caminando con Él, no en contra de Él. Porque caminar en contra de Él es caminar en contra tuya también. Es caminar en contra tuya, porque tú y yo sin Dios somos absolutamente nada. Nada somos sin Él. Dios sabía que este hombre no iba a salir y que lo agarramos y vámonos. Versículo 17. Después que habla de la misericordia del Señor. Bueno, leamos el 16 una vez más. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.
Dios te está dando a ti ahora la oportunidad de que cualquier cosita, amado, amada iglesia, cualquier cosita que esté en oposición a Dios, la desaparejas de tu vida. Relaciones, decisiones, negocios, sueños, anhelos, familia, absolutamente todo lo que esté en oposición a Dios, Dios te está dando la oportunidad que lo saques de tu vida para que no te destruya, porque ahorita solo estamos hablando de eso. Le dije que seguimos en la introducción. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, ¿qué dijeron? Hermano, escape. Ya se lo prediqué. Ahora le digo, escapemos. Escapemos. Hijitos lindos, jóvenes, ¿qué ves en tu teléfono todos los días? Nah, hijitos, todos los que estamos aquí, ¿qué vemos en nuestros teléfonos todos los días? ¿Que te diviertes? ¿Que te carcajeas? ¿Que mandamos? Mira esto, mira lo otro, mira lo otro. Y quizás está en oposición a Dios. Huya, córtelo. Huya. Porque Dios ya está teniendo, ya tuvo misericordia de nosotros. Escape. Aquí le dice, escapa por tu vida. Pastor, yo tengo algo que yo sé. Yo sé, pastor, que no es correcto. Yo sé, pastor, pero mire, no sé cómo quitármelo. Pídale a Dios su ayuda, hermano. Fíjese que Lot, no lo vamos a leer porque nos vamos a tardar mucho y el tiempo ya avanzó demasiado. Le dice, mira, andate allá a las llanuras. Y le dice Lot, no, mira, fíjate que ya estoy bien grande. Quizás no voy a poder y vaya a hacer que la destrucción me alcance y me mate. Por aquí hay una ciudad todavía, imagínense usted. Por aquí hay una ciudad, le dice, dame chance de quedarme por ahí. Y le dice el ángel, ok, Dios ha escuchado tu súplica. ¿Qué le dijo? Dios sabe, hermano, cuando en tu corazón hay un verdadero deseo de agradarlo a Él. Se lo voy a volver a repetir. Dios sabe cuando en tu corazón hay un verdadero deseo de agradarlo a Él. En este caso, vio el corazón de Lot. Y ha de haber dicho, sí es cierto, es lo que me está diciendo esto es verdad. ¿Sabes qué? Dale, pero apúrate. Porque solo estamos esperando que llegues a esa ciudad para que el juicio de Dios caiga sobre esta tierra. Eso está pasando ahora en nuestra vida, hermano. Solo está llegando a la ciudad. Solo es la oportunidad que Dios nos está dando. Hermano, Dios no nos quiere destruir. Dios no es un Dios sádico. Dios no es un monstruo, hermano lindo. Dios es amor, en esencia, Dios es amor. Y este día, en esta prédica, en la de las 10 o en las que escuchaste el viernes, el miércoles, el lunes y las anteriores mías y de otras personas que has escuchado de otros predicadores, Dios te está mostrando su amor y su misericordia, dándote la oportunidad que te arrepientas. Para que tú estés en posición con Él. En el mismo o en la misma vía, en el mismo camino con Él, no en oposición, porque si estás en oposición te va a quitar. ¿Qué hace usted cuando hay una gran piedra en el camino, hermano, y usted ve en su carro? En la moto no, porque es la esquiva, pero si es demasiado grande, ¿qué hace, hermano? Me la voy a echar. Se detiene, quitemos la piedra, o esto y lo otro, y la quitan. ¿Qué hacía antes la guerrilla? En esos grandes caminos, ¿qué hacía? Ponía unas grandes piedras para que se detuvieran los carros y les robaban o les pedían o no sé qué. Dios quiere que tú te des cuenta de que no podemos, ni tú, ni yo, ni nadie, estar en contra de Él. Váyase conmigo, por favor, entonces al versículo 24 para que entremos en materia.
de lo que estamos leyendo en este momento. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad, y el fruto, ahí se quedó absolutamente todo lo que había levantado sus ojitos Lot, y vio la llanura linda. Ahí dice, toda la llanura fue destruida por estar en oposición con Dios. No nos va a ir bien, pastor. Y si yo me estoy relacionando con personas que están en oposición con Dios, váyase, huya. Pastor, y si en mi trabajo todo lo que está en oposición con Dios, huya. ¿Y mi trabajo? ¿Confías más en tu trabajo que en Dios? ¿O en agradar a Dios? Wow, tengo que decirlo. ¿Y si en la iglesia, pastor, en la que estoy? ¿Y si en la iglesia, pastor, en la que estoy, hay cosas que están en oposición con Dios? ¡Huya! No se quede ahí, porque Dios va a actuar. ¡Huya! No se quede ahí, porque Dios va a actuar. ¿Quién iba a detener eso, hermano? Alguien quiso detenerlo. ¿Saben cómo se llama? Con A comienza. Abraham. Señor, mira, 50 justos y no la destruyo. Ay, Señor, Abraham sabía, pero también Dios sabía más que Abraham. Señor, 40, 30, 25, 10, 5, no había. Y ahí vivía Lot, hermano. ¿Alguien captó? Ahí vivía Lot, ni por él, porque estaba en un lugar que estaba en oposición a Dios. Amados, no juguemos con fuego. ¿Tomará el hombre brasa en sus senos sin que sus vestidos ardan?, dice Proverbios. ¿Caminará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? No, te van a quemar tu ropa y se van a quemar tus pies. Ay, pastor, si yo lo único que hago es acostarme con mi novia, no te acostes con ella, porque estás en contraposición con Dios. Ay, pastor, va a decir un caballero, un jovencito, si yo lo único que hago es masturbarme, no te masturbes, porque la masturbación no está en tu miembro viril, está en tu mente, en tus pensamientos o en mis pensamientos sucios. Estás en contraposición con Dios. Ay, pastor, si yo lo único que hago es hablar de la vecina, dirá alguna hermana por aquí, está en contraposición con Dios. Porque Levíticos, por cierto, nos manda a que evitemos el chisme. No, hermano, si no solo son los grandes pecados, es todo aquello que Dios repudia, va a estar en oposición con Él, si a ti te agrada. Todo, absolutamente todo lo que Dios repudia es oposición. ¿Te gusta a ti? Tú estás en oposición. Dice la palabra, cierre su Biblia, por favor. Me alegro porque no llegamos, hermano, a los primeros puntos. Porque los primeros puntos son ataques que van a venir a nosotros por estar en contraposición a Dios. Pero cierre su Biblia, vamos a terminar en esta mañana. Dice la palabra de Dios que no amemos las cosas del mundo. Lo estoy parafraseando porque las cosas del mundo son pasajeras. El mundo pasa y sus deseos. Hermano, ¿cuánto duró el mundial? Hoy termina. Nos vamos a ir rápido, oiga, para que no esté abatido. Hoy termina. Un mes más o menos. De algarabía, de venta, de dinero. Ya estuvo, se acabó. Imagínense todo lo que perdieron aquellos que desearon o prefirieron disfrutar más eso que en un momento de adoración con Dios, de lectura bíblica. Ay, pastor, usted tan radical, usted piense de mí lo que usted quiera. Pero lo que le estoy diciendo es verdad.
Porque preferimos emocionarnos por momentitos y perder lo hermoso por mucho tiempo. El mundial se acabó. Entonces el mundo pasa y sus deseos. Ya estuvo. O alguien aquí va a estar viendo los partidos en repetición, hermano. Metámonos a YouTube a ver quién ganó, si ya ganaron, hermano. Pero con esto termino. Dice la palabra del Señor también que el que es amigo del mundo se constituye, no olvide esa palabra. Las empresas tienen una, ¿cómo le llaman? Una escritura de constitución para poder existir legalmente. Entonces hacen un papeleo, hacemos un montón de cosas para, vaya, aquí está la escritura de constitución. Usted está legalmente inscrito en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Gobernación. Usted ya existe. Entonces, si yo me hago amigo del mundo, yo estoy legalmente constituido enemigo de Dios. ¿Entendió eso, iglesia? Si yo me hago amigo del mundo, legalmente constituido en enemigo de Dios. Y si estoy legalmente constituido enemigo de Dios, por lógica, estoy en oposición a todo lo que es de Dios. ¿Quieres tú estar en eso? Yo no, hermano. Yo no. Es por eso la misericordia de Dios, como Lot. Me agarraste, venite, hombre. Yo sé que te gusta, pero no te conviene. Eso es lo que Dios ha hecho esta mañana con nosotros. Incline su rostro. Padre, gracias te doy por tu amor y tu misericordia, por lo que has hablado a mí y a nuestros corazones. No queremos estar en oposición a ti, Señor. Lo que continúa del sermón es triste, que lo vamos a predicar a las 10. Yo te suplico, Señor, que los hermanos que puedan quedarse, desarrollen ese deseo de quedarse a escuchar el sermón. Si se tienen que ir, que lo escuchen posteriormente. Y que los que nos quedamos, Señor, nos quedemos para aprender lo que tú nos quieres decir. Te pido por los que no te conocen. Si hay alguien acá que no conoce al Señor, tú que estás viendo esta transmisión, quiero decirte que si tú no crees en el Señor, no crees en Jesucristo, estás en oposición a Dios. No te conviene. No te conviene. No nos conviene a nadie. Es por eso que Dios te está dando la oportunidad de tu vida. No la desprecies. Dios quiere tenerte con Él. No te quiere tener en contra. Y te está dando esa oportunidad a ti. Este día, esta noche, hoy es domingo, no sé si lunes, miércoles, no sé qué día vas a escuchar este sermón. Pero es la oportunidad que Dios te está dando. Recibe a Cristo. Arrepiéntete. Pídele perdón. Dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Me arrepiento, Señor, de mis faltas, de mi pecado. Me entrego a ti. Abro mi corazón para que tú entres a mi vida y yo te confieso como mi Salvador personal. Porque ahora yo creo que tú eres Dios, que viniste y moriste por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día. Te levantaste con poder y gloria. Y por esa muerte y resurrección ahora yo puedo tener, al creer en ti y al recibirte, vida eterna. Gracias a Dios por salvar mi alma hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Dios, por perdonarme. Ayúdame a caminar en integridad delante de ti, no en oposición. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por cada hermano, hermana, señorita, joven que estuvo acá en el templo y los que están en escuela bíblica. Que podamos entender, Señor, que por muy pequeñas las cosas, que nosotros las veamos, si no estamos, Señor Jesús, o no estás tú de acuerdo con ello, estamos en oposición. Esto es en todos los aspectos de la vida de nosotros, que decimos ser tus hijos, que decimos amarte, que decimos que tú gobiernas, que decimos, Señor Jesús, que tu supremacía está sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y no estar en oposición, porque no vamos a llegar a ningún lugar. Perdónanos,
Perdónanos, Señor, si lo hemos estado haciendo. Perdónanos y ten misericordia de nosotros. Padre Santo, tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel. Gracias por las oportunidades que nos das. Llévanos con bien a aquellos que se retiren y a los que nos quedamos, Padre Santo. Permítenos preparar nuestro corazón para la enseñanza del culto de las 10. Bendice los alimentos que vamos a tomar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte las palmas al Señor, amados. Vamos a iniciar nuestro culto a las 10:05 de la mañana. Por favor, coma delicioso y prepare su corazón para alabar al Señor y escuchar de su palabra. Los que se retiran, un fuerte abrazo.